Hola, ¿qué tal mis queridos hermanos? Dios me les bendiga. Pues bueno, continuando con los temas o las reglas de discernimiento, hoy me gustaría hablar sobre el control de los estados de ánimo, ¿verdad? Esto sería continuando con este libro que nos va ayudando al discernimiento de espíritu. Voy a empezar con una lectura bíblica para ver si puedo usarla de base sobre lo que es la clase. Está tomada del capítulo 8 del Evangelio de San Mateo, del versículo 24, y dice así: así pues todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y embistieron contra aquella casa, pero ella no cayó porque estaba cimentada sobre la roca. Y todo el que oiga estas palabras mías y no las ponga en práctica será como el hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y rompieron contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Palabra del Señor. Bien, es una lectura que hemos escuchado y yo se las he compartido en clase en el transcurso del crecimiento 1. Les he hablado mucho acerca sobre este texto, y es que tenemos que ser conscientes, mis queridos hermanos, que hemos optado por un camino bastante difícil pero seguro, un camino con bastantes pruebas, pero con dicha, con gozo, porque es el camino que los lleva a la salvación, es el camino correcto, el camino que caminó Jesús, el camino que han caminado tantos santos. Pero por eso debemos de prestar atención las palabras que dice nuestro Señor Jesucristo, porque son palabras de vida eterna. Por eso comenzaba el texto: todo el que oiga estas palabras mías y las ponga en práctica. Habla del hombre prudente, habla del hombre insensato, y por eso es que la clase, este tema de hoy es el control de los estados de ánimo. Hoy vemos en el mundo, este es un problema que aqueja la humanidad. Hoy por hoy tanta gente con trastornos mentales, donde se está lleno todos los consultorios de los psicólogos, porque ya la gente no es capaz de controlar esos estados de ánimo. Los atormenta la ansiedad, la depresión, la inseguridad, el miedo, todo este montón de fobias que vienen a atacar, y son manifestaciones exteriores, pero que tienen su principio interior, espiritualmente. Y esto es porque dice Jesús que no se le presta atención a las palabras de Él, y edificamos muchas veces sobre la arena. ¿Qué significa edificar sobre la arena? Pues edificar sobre mis fuerzas, edificar dejando a Dios afuera, edificar desde la pereza, edificar desde lo superficial, de lo fácil, de lo cómodo, y eso pues no va a llevarnos a soportar, en pocas palabras, una vida espiritual o cristiana basada en las emociones. Difícilmente permanecerá. Una persona espiritual frágil que solo vive de emoción y de emoción es una persona inmadura espiritualmente. Así es que por eso es esto de el control de los estados de ánimo. Pero para esto es muy importante conocer un poquito sobre lo que es el hombre y la libertad, o cómo estamos hechos. Por eso en el numeral 1730 del Catecismo dice lo siguiente: Dios
ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de una persona dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión. Sirácides 15:14. De modo que busque a su Creador sin coacciones y adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. El hombre es racional y por ello semejante a Dios. Fue creado libre y dueño de sus actos. Bien, esto es lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica y para que nosotros vayamos teniendo en cuenta cómo nosotros también somos dueños de nosotros. ¿Será verdad que somos dueños de nosotros? ¿Será verdad que no los dominan las pasiones? ¿Será verdad que la libertad que tenemos la controlamos? ¿O somos manejados por la gana? ¿Somos manejados por la pereza? Vamos a ver quién tiene el control, si mis emociones o yo, ya que Dios me ha dado la potestad de ser yo el conductor de mi vida. Pues poniendo así ya de inicio y de base esta lectura bíblica y lo que dice el catecismo acerca del hombre, voy a leer lo que va del libro. Dice: el control de los estados de ánimo, no cambiar el propósito. No cabe duda, lo dice la palabra de Dios, de que nuestro enemigo, el diablo, no pierde instante y anda siempre presto para hacer mal al alma. Los estados de ánimo, las pasiones y la imaginación tan afectadas por aquel son medios por donde Satanás intenta engañarnos. Es importante saber, hermanos, que a lo que se refiere el libro aquí es que nosotros somos heridos y llevamos esas consecuencias del pecado original y que por ende llevamos esa herida y que siempre la carne tiende hacia lo bajo, hacia los deseos de la carne, y por eso es que habla que tanto los estados de ánimo, la imaginación o las pasiones están tentadas hacia el mal. Pero continuemos leyendo. Es esencial en el cristiano una actitud de vigilancia, dispuesta para la lucha. Milicia es la vida del hombre sobre la tierra. Seguir a Cristo supone alistarse para vivir en combate espiritual siempre. Es el himno de batalla de este libro de discernimiento de espíritu, que estamos siempre listos para la batalla, que estamos en un combate. Así es que conviene estar atento todo el tiempo sobre nuestra vida espiritual. Continuamos leyendo. San Ignacio nos orienta en este combate sin cuartel contra los enemigos del alma. Oigámosle. Dice San Ignacio: en tiempo de desolación nunca hacer mudanza, mas estar firme y constante en los propósitos y determinación en que estaba el día anterior de la desolación. La razón está clara para San Ignacio. En tiempo de desolación nos guía más el mal espíritu. Luego, cualquier decisión tomada, especialmente en los asuntos espirituales, puede ser errónea y perjudicial, ¿verdad? Esto, pues mírate a ti mismo, hermano. Mírate a ti mismo, cómo está tu vida hoy. ¿Cuáles son las decisiones que has tomado?
cuáles son las decisiones, o cómo ya hoy que estamos a la puerta ya de clausura de estas primeras clases de crecimiento 1, recuerda las batallas que has vivido, recuerda que has tenido muchos momentos altos de alegría y de gozo y de fortaleza espiritual, y también has tenido bajones, también has tenido pruebas, has tenido quizás la tentación de ya no seguir, y todo esto te ha servido para ir alcanzando un grado más de madurez espiritual. Así es que es importante siempre tener en cuenta este consejo que nos da San Ignacio de Loyola, que no hay que tomar decisiones cuando estamos tristes. Esas decisiones de cuando estamos desganados, esas decisiones cuando estamos fríos, por así decirlos, y decir ya no seguiré, ya no voy a leer la Biblia, ya no continuaré las clases, ya no voy a ir al grupo de oración, ya no voy a confesarme, ya no quiero ir ni a misa. Dice San Ignacio que en ese tiempo de desolación nos guía más el mal espíritu. Luego dice, cualquier decisión que tomemos, especialmente en asuntos espirituales, puede ser errónea y que nos va a perjudicar, porque nos vamos a quedar ahí caídos y nos va a costar más levantarnos. Continúa diciendo, este es un ejemplo diario que todos lo vivimos, y este siguiente párrafo, todos lo hemos vivido, independientemente de cómo nos encontremos hoy. Pongamos mucha atención que lo que dice aquí, pues yo me ha tocado vivirlo y experimentarlo muchas veces. La experiencia diaria nos enseña mucho en este campo. Con mucha frecuencia nos sentimos inclinados a modificar nuestros propósitos, la hora de levantarnos porque tenemos sueño, el momento en que debo comenzar a trabajar o a estudiar porque encuentro resistencia en mi pereza, prolongo el tiempo ante el televisor porque me parece que no puedo despegarme del sillón. Esto pues lo vemos nosotros a diario. Pues a mí me pasa que pongo la alarma a cierta hora en la mañana para el trabajo y siempre digo 5 minutos más, o voy a leer, pero está un programa de televisión bueno y digo yo, bueno, esta era la hora que tenía para hacer oración o para leer, y me quedo viendo la tele y cambio de un canal a otro y me voy pasando, y cuando acuerdo 2 horas quizás ya perdidas en la televisión, 2 horas que ya no estudié, y cuando ya apago la televisión me venció el sueño, el cansancio, y ya simplemente puedo decir un Padre Nuestro, solo persignarme y abandoné aquel propósito, abandoné lo que tenía dispuesto a hacer. Muchas veces me pasa a mí eso, ¿verdad? Entonces dice San Ignacio que hay que tener cuidado, porque nos advierte por qué hay que tener cuidado. Dice, estos pequeños, grandes fracasos preparan negativamente nuestra alma para peores derrotas, aquella que tiene relación con el pecado, con el propósito de nuestro crecimiento cristiano, con la vida de oración, el servicio a los demás, la búsqueda de la santidad personal. Bien, sabe Satanás que nosotros queremos servirle a Dios. Sabe Satanás que necesitamos ese momento de estar en contacto con la Escritura, y por eso siempre va a buscar una distracción, aquello que más estamos nosotros apegados. Bien, entonces yo descubrí que estaba muy apegado a un vicio del Facebook, y entonces dije, para una cuaresma voy a cancelar mi Facebook y voy a bajar una aplicación de la Escritura, así es que cada vez que saque mi teléfono para ver la hora, me tenía la maña de quedarme 15, 20 minutos viendo Facebook. Dije yo, bueno, aquí voy a aprovechar, y este va a ser mi ayuno de leer. Cada vez que saque el teléfono, mira la hora, y en vez de ver Facebook voy a leer
este tiempo la Sagrada Escritura. Pues borré Facebook y ¿qué pasó? Que ya no me acordaba de sacar el teléfono, ¿verdad? Cuando ya borré mi Facebook. Pero siempre obra así la carne, porque nos quiere siempre alejar de Dios. Por eso es que hay que estar siempre a la vigilia, hay que estar siempre pendiente de nuestro crecimiento espiritual, que no los vaya a tumbar y no los vayamos a quedar ahí pues en el suelo. Así es que continuamos leyendo el libro. Dice: por eso San Ignacio propone esta sabia regla: en tiempo de desolación no hacer mudanza. La palabra mudanza se entiende como cambio en las decisiones tomadas anteriormente. Si decidiste hacer deportes ese día de la semana, no debes dejar que nada te lo impida, ni fuera ni dentro de ti, salvo una emergencia inevitable. Si el hombre aprendiera a vivir esta sencilla regla por amor a Dios, veríamos la sociedad cambiar muy pronto. Es una condición de éxito y provecho personal incalculable. Habría muchos menos fracasos en los estudios, trabajos, incluso en el cultivo de aficiones como la música, la danza, los deportes, etc. Todo lo malogramos porque no mantenemos nuestro propósito cuando no sentimos la importancia que sentía antes para nosotros. Sí, esto pues es muy cierto. Vemos siempre grandes talleres en la iglesia que 2 en 1 o 2 veces se llena, y a medida va continuando el taller se va pues desvaneciendo, la gente se va alejando y todo queda como en una llamarada de tusa por la emoción. Siempre vemos en eventos que se pone así, como cuando se va a ensayar para un coro, se va a ensayar para un evento. Siempre en las primeras reuniones hay mucha gente y al final pues ya son pocos los que vienen quedando, porque siempre nos dejamos arrastrar por los estados de ánimo, ¿verdad? Entonces continúa el libro diciendo: pero donde este vicio de cambiar nuestro propósito en tiempo de desolación hace estragos es en la vida espiritual. Frenamos nuestra marcha a Dios, nos enfriamos de nuestro amor y celo apostólico porque no somos capaces de continuar la oración cuando se nos hace más costosa que al principio. Sí, esto sucede con casi todos nosotros. Muchos dicen: yo no puedo orar, por eso no oro, y es al contrario que tenemos que hacerlo. Cuando menos ganas siento de orar es cuando más debo postrarme en oración. Cuando menos ganas tengo de leer la escritura es cuando más tengo que sentarme a leer la escritura. Cuando menos ganas tengo de ir a crecimiento es cuando más tengo que tomar la determinación y continuarla, porque si no estoy frenando mi marcha hacia Dios. Me estoy enfriando, me estoy apagando del amor o del celo que tengo por Cristo, y no voy a ser capaz. Si me quedo una vez, se me va a hacer más fácil quedarme la segunda, se me va a hacer más fácil quedarme la tercera, y así pues ya no volverme a levantar y abandonar todo lo que empecé. Dice el libro: interrumpimos nuestra asistencia al grupo cristiano porque nos resulta más cómodo un día quedarnos viendo un programa de televisión o ir al centro comercial, etc. ¿Cuántas veces un ligero cansancio, la primera violación de una regla que me he impuesto, la desgana ocasional para continuar algo importante, derrumban la posibilidad de hacer un gran bien, construir una rica personalidad
o incluso alcanzar la santidad. Para esto vale mucho, mis queridos hermanos, lo que se llama la disciplina y tener un rol definido o un programa al cual seguir cada día nosotros y ser fiel a ese programa. Si poner, por ejemplo, 15 minutos de oración en la mañana, hacer una lectura de un salmo por la tarde y tener una hora de estudio con la Sagrada Escritura por la noche. Entonces, tener un estilo de oración personal, esto es lo que nos va a ayudar a nosotros a continuar de pie. No vamos a poder hacer nada sin la oración, no vamos a poder hacer nada sin esforzarnos, sin exigirnos a nosotros mismos. Por eso comencé, con lo que decía el catecismo acerca del hombre. Recuerda bien, mi querido hermano, quién eres. Y quiero nuevamente cerrar este capítulo con lo que lo empecé del catecismo, para que lo recordemos y lo tengamos siempre presente. Dios nos ha creado al hombre racional, confiriéndole la dignidad de persona, dotada de iniciativa y del dominio de sus actos. Quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque a su Creador sin coacciones o adhiriéndose a Él, llegue libremente a la plena y feliz perfección. Así es que Dios, que nos creó sin nuestro permiso, sí va a necesitar nuestro permiso para la salvación. Así es que recuerda qué clase de hombre pues queremos ser, qué clase de persona: el hombre prudente que edificó en Cristo, o el hombre insensato que construyó en la arena. Pues somos dueños de nosotros, así lo quiso Dios, así lo ha dispuesto, pero no olvidemos que nos ha dado su Espíritu para que nos ayude, para que nos guíe, y que Él está siempre presto cerca de nosotros para que dirijamos nuestra mirada en la oración hacia Él, y Él gustosamente irá a cargarnos en sus hombros y a llevarnos en sus brazos de amor. Bendiciones.